La sabiduría del ser kumarásico. 3.27. Por el venerable maestro kumarásico. Arcaón Zanoni Fidluz. El Taba Manú. En cuerpo humano. David Serrate Pérez. Restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. La Sagrada Iglesia Gnóstico-Esenia de la Orden de Melquisedec. Igeón, México. Presenta en favor de la humanidad y por su liberación consciencial. Domingo de Pentecostés. En este día, 19 de mayo del año común 2013, cuando la cristiandad en la tierra celebra alborozada el Domingo de Pentecostés, me complace entregarles generosamente la totalidad del contenido de mi develación del capítulo 4 del libro Cumbre de todos los tiempos, espacios y dimensiones, como es Pistis Sophia, el cual es sistemáticamente saboteado por los mezquinos intereses del ciego fanatismo que se autoproclaman religiosos intentando vanamente detener su gloriosa difusión. Con un fraterno saludo de paz y amor, vuestro hermano en Cristo viviente. Arcaón Zanoni Fidluz el Taba Manú. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. Capítulo 4. 4.0 Los cielos se abren y Jehú desciende. 4.1 Jehú Micael descendió de nuevo. Texto original. Mientras que ellos decían esto y lloraban juntos, sucedió que a la hora novena del día siguiente, se abrieron los cielos, y vieron a Jehú descender, brillando aún más y no había medida para la luz que en él se encontraba. Porque él brillaba más excelsamente que cuando hubo ascendido a los cielos, tanto que los hombres en la tierra no podían describir la luz que emanaba de él, despidiendo rayos de luz en abundancia, y no había forma de medir los rayos pues la luz no era como agrupada, sino que era de otra clase, siendo de diversos tipos, algunos más excelentes que otros, y sin embargo, toda la luz era homogénea. Develación. Cuando existe serenidad en el adepto para soportar las duras pruebas de las ordalías iniciáticas, además de sincero arrepentimiento de cuantos errores pasados constituyen la causa de dolores y pesares actuales, es natural que, luego de la oscuridad de la noche espiritual, pero sin descuidar el sagrado eroar en la forja de los cíclopes, cuya labor se ha jurado cumplir sin cansancio ni pesadumbre, se abran nuestros cielos sublimándose la materia para llegar a recibir al Cristo íntimo que ahora cuenta con una radiación de brillo y fulgores más excelsos que cuando se comenzó la gran obra, luz dimanante cuya medida es inmensurable, siendo imposible describir literalmente la majestad de su manifestación, pues es la emanación de una luminosidad esplendente, como consecuencia de reunir en sí toda la potencialidad del ejército de la voz, cuyos componentes tienen diversidad de expresiones, unas más excelsas que otras, en variedad de clases y tipos, teniendo cada cual su peculiaridad, y sin llegar a confundirse, constituyen una homogeneidad, que es la unidad en la diversidad. 4.2 La naturaleza de su gloria. Texto original. Y era de tres clases, una más excelente que las otras, siendo la segunda que estaba en el medio más excelente que la primera que estaba debajo, y la tercera que estaba por encima de todas ellas, era más excelente que las dos que estaban debajo. Y la primera gloria que estaba colocada debajo de todas ellas era como la luz que había descendido sobre Jesús antes de que él hubiera ascendido a los cielos, y era como él mismo en su luz, siendo los tres modos de diversas clases y diferentes tipos de luz, uno más excelente que el otro. Develación. La naturaleza de la gloria de nuestro Cristo interno debe ser amplia y definitivamente comprendida en su triple composición de colores, aptitudes y manifestaciones, siendo cada una de ellas de diferente excelencia y magnitud de brillos, pues cuando el adepto labora la gran obra y nace como Cristo en el pesebre de sus animalescas formas, es sin lugar a dudas la expresión del Hijo del Hombre en cada uno de nos, extrayendo la energía crística del origen mismo de la materia, que es el primigenio caos de donde se organiza el Cristo humano. Y no obstante ir ascendiendo paulatinamente teniendo sus radiaciones maravillosas de luz, es de menor excelencia que la naturaleza crística del medio, misma que ya es la intervención particularizada del Salvador gemelo, el Cristo rojo, que desciende hasta los mismos infiernos del adepto para llegar a purificarlo plenamente y en cuyo empeño se engrandece la luminosidad de su manifestación a grados de excelsitud inenarrables. En virtud a esta formidable conmoción de cielos y tierras filosofales por las que debe transitar el iniciado de misterios mayores, se habilita el advenimiento de la más preciosa energía Christus encarnando en la materia electrónicamente procesada, siendo aquí la instauración plena y magnificente del Hijo de nuestras obras.
De este modo comprenderán los estudiosos de Pistis Sophia, la total trascendencia de la potencialidad Christus derivada de tres modos, cada uno con mayor excelencia que el otro, siendo todos provenientes de la misma sustancia primordial, pero que en cada caso se manifiesta por su específica naturaleza de colores y que son el negro, el rojo y el blanco, esto es, de abajo, del medio y de arriba. Con infinita fe y amor real. Arcaón Zanon y Fidluz. El Tabamanú. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. El verdadero amor es un encanto y deleite de gozo perenne. No es insomnio, desvelo, ilusión o desvarío, vivir despierto y gozoso en la magia del amor, cuyos encantos descubiertos en la pureza de los cuerpos, las almas y el espíritu, constituyen verdadero deleite de un gozo que nunca se acaba, generando la auténtica felicidad que humanos y divinos atesoramos. La reforma migratoria en USA pretende imponer sanciones lesivas e inhumanas contra los desprotegidos inmigrantes. La ampliamente anunciada reforma migratoria que un grupo de entendidos de la legislación norteamericana busca implementar como ley federal para presuntamente regularizar la estancia en territorio norteamericano de aproximadamente 12 millones de personas, las cuales son denominadas peyorativamente ilegales o indocumentadas, que no son ni lo uno ni lo otro, pues cuentan con actividad laboral y domicilios registrados, pagando impuestos y sirviendo con talento y energía al progreso y estabilidad nacional, por lo que se tiene adelantado mediante filtraciones sobre las bases de un acuerdo bipartidario, sería una total decepción para los interesados, tristemente estafados en su buena fe, ya que la solución pasaría por incrementar injusticias y sometimientos desproporcionados, crueles e inhumanos, que hasta ahora no habían sido contemplados con tanta severidad, intolerancia y sadismo. ¿Habrá algún valiente chapulín que los salve? Refugiado en mi escudo jehovístico, ningún mal puede atingirme. Los demonios que intentasen suplantarme en alguna de mis publicaciones que generosamente difundo mediante las bondades de los medios comunicacionales, se encontrarían ante la disyuntiva de soberano dilema, pues si por hacerse pasar cual si de mi ser se tratase, tendrían que difundir lo que mi interior genera que es original e inconfundible, por lo cual serían premiados por los cielos transformándolos positivamente, o de lo contrario, la otra alternativa y la más probable, que actuasen según su infernal naturaleza, no pudiendo ocultar sus bajezas e impropiedades, por lo cual se darían a conocer de inmediato como bestias inhumanas satanizadas. Seamos libres como lo son las aves que surcan los cielos. La libertad es un don maravilloso e imprescindible, propio de nuestra naturaleza humana despierta, que solo los cobardes y dormidos se dejan arrebatar, esclavizándose a sutiles variantes de opresivo o camuflado sometimiento. Después de cada reparador ocaso, siempre llega un radiante amanecer. El radiante amanecer con su esperanzador sol emergiendo cada vez en la alborada, también llega irremediablemente al ocaso, aunque en toda establecida conclusión del día, con el reparador reposo de las horas nocturnales, cuando el sabio astro se oculta de los dormidos sin jamás perder su esplendor y energía, resurge sucesivamente, más vigoroso, triunfal, renovado y refulgente. Reportando una lamentable tragedia ocurrida en Moore, Oklahoma. Con mucha pena debo reportar para quienes les valga la noticia, difundida por los medios televisivos de USA, que, debido a los severos tornados ocurridos en una población de Oklahoma, y sobre todo en una escuela que fue totalmente arrasada, ya han sido encontrados 37 muertos, y se presume que la cantidad subirá, lamentablemente, dejando angustia y terror ante la calamidad ocurrida, temiéndose también que se extienda con peligrosa intensidad por el norte del estado de Texas. Oremos solidariamente por los muertos, heridos y desaparecidos de esta lamentable tragedia ocasionada por los elementos de la naturaleza, pidiendo a Dios cristiana resignación para los deudos de los difuntos, y a quienes de pronto perdieron todos sus bienes, que encuentren la voluntad y paciencia para levantarse, material y espiritualmente. La realidad del absoluto refuta las teorías volubles del ateísmo materializante. A quienes dormidos pavonean su ateísmo materializante, yo humildemente les refuto con hechos concretos sus volubles teorías basadas en hipótesis deleznables, declarando categóricamente que habiendo estado yo muerto en vida por el pecado, padeciendo sus karmáticas consecuencias, hoy soy el ser que soy felizmente renacido en mi naturaleza corporal, que es una, indisoluble e inmortal con la inmanifestada energía del absoluto. La misericordia divina siempre está activa para quienes claman perdón refugiados en el amor.
Quienes alguna vez regurgitaron sus impudicias en obstinado y desmedido afán, intentando sabotear la obra celestial que cumple en fiel servicio cósmico mi real ser aquí en la tierra, ya han sido engullidos por sus egos agusanados desde sus propias tumbas, y los que aún subsisten en calamitosos estados de total miseria interior, deambulan entre sus fétidas inmundicias de destruida existencia, perdiendo la oportunidad que aún tienen de clamar perdón por sus tropelías diabólicas. Seamos actores reales de la auténtica revolución moral. Si la rebeldía psicológica que algunas personas bien motivadas llevan en su interior, primordialmente la juventud activa, la supieran dirigir despiertos, mucho de lo que positivamente proponen hoy, se podría llevar adelante de inmediato, abanderando con su vigoroso entusiasmo, la doctrina de justicia social que es la auténtica acción del Cristo revolucionario, siendo victoriosa vanguardia de solución a los problemas que hoy laceran a las multitudes por doquier, atacando el mal desde sus mismas raíces, lo cual únicamente se puede lograr con el cambio radical íntimo, toda vez que con el sano ejemplo irradiado, se iluminará todo nuestro derredor, posibilitando la feliz construcción de una humanidad auténticamente digna, libre y próspera, echando de su reinado al circo de caretas hipócritas, concupiscentes y corruptos, quienes lamentablemente hasta el día de hoy, impertérritamente desgobiernan en la tierra. Las leyes supremas, siempre benignas, trascienden los rigores inferiores. Quienes pretendieron en mi suelo patrio y en mi cuna iniciática, por celos y plagios descarados de todo orden, darme muerte civil, ignorándome al buscar sepultarme en vida, debo agradecerles infinitamente, por haberme catapultado con dinámico acicate para emerger desde la periferia hacia mi renovada tierra, entonando triunfal mi palestra inmortal, pese a sabotajes y tramoyas infernales, de izquierdas, derechas y centros indefinidos que surgen desde todos los ángulos, siendo hoy mi voz, al igual que muchas veces a través de los tiempos y espacios, vigorosamente expuesta, desde cumbres y faros de alcance universal. La realidad de Dios viviente supera a cualquier ateísmo materializante. Con el mayor respeto hacia la opinión ajena, sin propósito de polemizar, aunque con el derecho de disentir respecto a formas erradas que se mantienen enquistadas en la infrapsiquis del hombre moderno, debo decir que el ateísmo, en su desmedido afán materializante que busca negar a Dios, cuya divina esencia es perceptible a los sentidos internos, suele recurrir a hipótesis fantasiosas burdamente elaboradas para exponer sus dogmas rotulados de ciencia, constituyendo contradictorio desconocimiento de la realidad trascendente, al oponerse a la búsqueda de real verdad, la cual naturalmente radica en la consciencia, proveniente del absoluto inmanifestado, y se halla al interior de todo lo creado, aunque con más nítida presencia en aquella naturaleza humana que ha despertado del sopor ignorante, justamente para liberarse de los embustes, chantajes e hipnotismo con los que operan malignamente los egos en los dormidos. En todo caso, cada cual es libre de opinar cuanto quiera, especulando sobre lo que desconoce y que no le es accesible por falta de méritos, cuya condición es fruto de su propia decisión y mala voluntad, entrando en desidia que le impide descubrir los tesoros de sabiduría eterna que cada cual lleva en su interior purificado. Al igual que su finado instructor Chávez, Evo Morales pisotea su propia sangrienta constitución. Con todos los poderes del Estado bajo su omnímodo cavernario mando, y con la justicia prostituida al máximo, el tirano narco plurineocapitalista, con el auspicio servil del prevaricato y la impostura de los máximos estamentos pseudo-jurídicos y antilegislativos en Bolivia, le ha metido nomás recibiendo el vergonzoso aval para lograr postular mañosamente a su reelección, para continuar embriagado en su arrechura por el poder, con el cobijo de la momentánea impune dictadura. Este neoemperador troglodita, en comparsa con la jauría voraz y criminal de sus burdos administradores, en lugar de gobernar sirviendo al país, todos sin excepción alguna, se han dedicado con angurria que no tiene parangón tan patético en toda la infeliz historia política de la nación, llegando a consumir irresponsa y delictivamente el erario nacional, atropellando ferozmente al pueblo indefenso, y dándose lujos desmedidos como extravagantes, con insólitos circos de fantoche pluricapitalismo, cuyas fanfarias contrastan con las angustias y miserias que soporta la mayoría inmensa de los bolivianos. ¿Será tan ciega, masoquista y cretina la población boliviana en continuar apoyando semejante criminal y corrupto embuste? Considero que es llegada la hora más que suficiente para que los ingenuos recapaciten y despierten de una vez, antes de perder lo poco que les queda de dignidad. Aún queda un mínimo margen de tiempo para reaccionar en libertad plena. Luego será muy tarde. Sin desesperar por la vida infinita o la muerte cierta, despertemos a la realidad consciente que es eterna felicidad plena.
Siendo como lo somos, almas y cuerpos mortales, es natural la preocupación que la edad avanzada provoca, y sin embargo, al sabernos inmortales, cual realmente lo somos en el espíritu, podremos alguna vez experimentar la angustia metafísica, al saber de manera cierta e ineludible, el tener que vivir por siempre, a través de todas las eternidades. Experimentemos la felicidad íntima en gerundio consciencial, remontando tiempos y espacios limitantes. Sin albergar la menor intención de destacar, competir o lidiar con mi participación en múltiples foros a los cuales cotidianamente concurro diligentemente con la mejor buena voluntad, y en los cuales me honran regalándome su gentil atención y precioso tiempo, mis intervenciones tienen la finalidad superlativa de insuflar con mis arengas el hálito de la superación personal, la cual pasa indefectiblemente por la revolución consciencial, que es eminentemente un estado de singular espiritualidad trascendente, desbrozando en vanguardia misional las penurias que implica llegar a merecerla, y así puedan ser muchas las almas receptivas, y cuanto no quisiera que fueran todos quienes me leen y escuchan, y aún muchos más, que lograran en su íntimo provecho, la infinita felicidad que desde mi interior purificado, generosamente se irradia ejemplarmente. Sin desesperar por la vida infinita o la muerte cierta, despertemos a la realidad consciente que es eterna felicidad plena. Siendo como lo somos, almas y cuerpos mortales, es natural la preocupación que la edad avanzada provoca, y sin embargo, al sabernos inmortales, cual realmente lo somos en el espíritu, podremos alguna vez experimentar la angustia metafísica, al saber de manera cierta e ineludible, el tener que vivir por siempre, a través de todas las eternidades. Seamos arquitectos de la propia edificación interior. Conocer que existimos es sabernos responsables de la edificación interior, teniendo conciencia del sobrehumano reto que deberemos asumir despiertos, para no sucumbir arremetidos por el vendaval y ajetreo que significa estar encarnados, aunque es cierto y superlativo, el llegar a descubrir que más allá de toda forma material que nos cubra, existe por siempre la realidad metafísica de nuestro divino ser, quien es uno en sustancia y plenitud, con el invisible altísimo del absoluto inmanifestado y al cual deberemos arribar gloriosamente. Abrevemos dignamente la mística cena cotidiana. Quienes atiborrados de teorías e insatisfechos de pasajeros e incipientes logros, anhelen revolucionarse íntimamente, deben aprender a desayunarse místicamente, abrevando inicialmente a gatas, la sabiduría que discretamente se expone en las obras clásicas, las cuales contienen claros y ciertos influjos hacia el despertar psicológico. Como paso siguiente, deberán aprender a ingerir nutrición meridiana, aplicando la práctica de la sagrada doctrina, para erguirse positivamente, constituyéndose a modo trascendente, en auténticos hombres y mujeres despiertos. Aunque la corona de la victoria en la gesta cósmica, se adquiere desplegando las renacidas alas del espíritu, con las cuales se puede volver hacia el origen primigenio, y esto solo es posible, cuando sin fatiga ni desidia, se prosigue en constancia suprahumana, las delicias inacabables de la mística cena, que se brinda generosa desde el Altísimo, como Edén reencontrado o paraíso celestial, siendo su esencia el sagrado Eroar. Felicidades a las madres en general, celebrando su glorioso día en Bolivia. La celebración del Día de las Madres en Bolivia se recuerda todos los 27 de mayo cada año, en homenaje a las heroínas de la Coronilla que se levantaron valientemente atrincheradas en el Cerro de San Sebastián en Cochabamba, armadas de palos y cuchillos contra la colonia española, cuando las fuerzas patriotas habían declinado su accionar guerrero en virtud al apabullante poderío militar de las fuerzas realistas, entonando el estribillo que las mantuvo en resistencia precaria, diciendo en coro: si no hay hombres, nosotras defenderemos, y lucharon ferozmente hasta ser brutalmente asesinadas. En Buenos Aires, Belgrano, ya consolidada Argentina como nación libre, hacía recitar a la tropa en homenaje de las valerosas mujeres cochabambinas. Gloria a Dios, han muerto todas por la patria en el campo del honor hoy, por ser domingo, aprovecharán las familias en Bolivia, por adelantado, para llevar a cabo el festejo a sus valerosas madres, quienes tienen el cotidiano heroísmo de contribuir a la sociedad toda, desde sus hogares, formando ciudadanos nobles, valientes, honrados y virtuosos, para que algún día el ejemplo de heroísmo de las patriotas que ofrendaron sus vidas en 1812, fructifique pronto en la germinación de una rebeldía pacífica, pero efectiva e inmediata, aunque esta vez triunfal, con el poderoso e invencible ahimsa que nos legara Gandhi, contra todo aquello que signifique dictadura u opresión. Morir antes que esclavos vivir. Venerable Maestro Kumarasiko. Arcaón Zanoni Fidluz. El Taba Manú. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor.
Gracias por su apreciable atención a estos videos. Realizados con la esperanza que la humanidad sepa valorarlos y sobre todo que le auxilien y ayuden a realizar su gran obra interna. Por su amigo de hoy, mañana y siempre. Cordial y fraternalmente. Zaraquiel.